Gibraleón es un municipio que cuenta con una población de 13.261 habitantes. Se encuentra situado a una altitud de 26 metros y a 11 kilómetros de la capital de la provincia, Huelva. En la plaza del ayuntamiento habíamos quedado con el arquitecto y exalcalde de la localidad, José Ramón Gómez Cueli. Hacía tiempo que no tenía contacto con él, si bien siempre hubo mucha cercanía y empatía entre nosotros. Este paseo promete ser muy interesante, porque si bien lleva tiempo fuera de la política, en su partido, siguen recordándole como una de las mejores personas que han pasado por el Partido Popular. Me visto con el traje de la moralidad y los principios, porque voy a entrevistar a un tipo con valores. Bueno, José Ramón, qué lujo, qué placer encontrarte por aquí, por tu pueblo. ¿Cómo estás? Pues igualmente, Paco. Hacía tiempo que no coincidíamos y nos echábamos un ratito de conversación. Aquellos debates de hace 21 añiñitos que hace. Sí. De esos debates que hacíamos antes de que tú fueses alcalde. No, en el 2005 ya quizás fuera. En el 2005 sí era ya alcalde. 2005. Yo entré en política en el 99. Y 2004 ya cogí la alcaldía y 2004-2005. De eso hace 21. Del 99 hace ya 27. 27 años, madre mía. Mira, nos mantenemos vivos afortunadamente y con buen estado de salud, ¿no? Y bien, yo te veo bien, estás igual. Y tú igual, te conservas bien. Bueno, José Ramón, ¿qué te iba a decir? Bueno, vamos a hablar un poquito de ti. La gente dirá, bueno, ¿qué hace ahora los programas de Paco Morán, José Ramón Gómez Cueli, que fue alcalde? ¿Pretenderá volver a la política? Bueno, eso luego te lo preguntaré. Vamos a dejar la duda. Pero bueno, me gusta recordar también a personas que pasaron por la política y dejaron huella y que sufrió pues un golpe de Estado que no suele ser habitual, ¿no? En los ayuntamientos, y sobre todo cuando no hay razones para que a uno le den un golpe de Estado. Pero luego hablaremos de ello. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, una vez que dejaste la política, José? Bueno, yo antes de entrar en política tenía mi profesión, yo era arquitecto técnico y vivía de eso y vivía bastante bien, muy tranquilo. El tiempo de la política, pues hubo que aparcar la actividad laboral, hubo prácticamente que dejarla. Y mientras tanto hice arquitectura. En el tiempo que estuve en la oposición, seguí estudiando y hice arquitectura. O sea, ahora soy arquitecto y arquitecto técnico y de eso vivo. Además, en esa profesión se trabaja mucho, pero eres libre, eres independiente y se vive más o menos bien. ¿Tú naces aquí en Gibraleón? No, bueno. Mi padre, guardia civil, que Dios lo tenga muy cerca suyo, pues lo trasladaron aquí y yo vine con 9 meses. O sea, mis 3 hermanas, mi padre y mi madre, llegamos aquí, yo tenía, ya digo, 9 meses. Yo prácticamente, con 9 meses no tienes conciencia de quién eres. Como que eres olontense. Sí, me he criado aquí, en el cuartel de guardia civil de aquí. Sí. Muy bien. ¿Cuántos hermanos sois vosotros? 3, bueno, somos 4. 4. 3 hembras, pero 3 mujeres y yo. Yo soy el más pequeñito, el más mimado. Sí. Dicen, yo no lo sé, pero me dicen que el más atendido por todas, porque las 4 mujeres que había en mi casa pues estaban con el niño muy encima, claro. ¿Fue una infancia feliz la tuya dentro del cuartel? Sí, muy feliz. Sí, yo recuerdo aquello con mucho cariño porque las casas cuartel son prácticamente todo familia. O sea, si había 12 guardias con sus 12 señoras, con sus 3, 4 hijos cada uno, aquello era una única familia. Yo siempre decía que allí teníamos, si eran 12, tenemos 12 madres y 12 padres, porque la que salía al patio reñía todo. Y salía una, te reñía, salía otra, o sea que al final nos criamos además muy bien, gente muy sana, con muchos principios. Yo entraba a mi casa y lo que leía era: el honor es mi principal divisa, todos los días. Eso al final marca. Sí. Hay que ver la Guardia Civil, qué cuerpo tan respetado luego de casi 200 años de historia, tiene 178, si no me equivoco, la Guardia Civil. Sí. Sigue siendo, bueno, la institución más seria de España, para mí lo es, para mí al menos. Yo diría que la Guardia Civil tiene que haber estamentos en la vida pública que tiene que estar ajeno, sobre todo a la política, porque la política, mira que yo he estado dentro, acaba enturbiándolo todo. Tiene que haber gente, tiene que haber estamentos, instituciones que estén ajenas a esas disputas políticas y que no se habían manejado. Yo hablo de Guardia Civil, pero también del estamento judicial, jueces y fiscales también, de otras instituciones pues, que tienen que estar al servicio de la sociedad y que cada vez están más manoseadas y acaban con ese manoseo. Yo creo que se acaba perdiendo el respeto de la sociedad por esas instituciones. Y yo creo que eso es algo que España no se puede
no se puede permitir. Tenemos que, luego hablaremos de eso, de la Guardia Civil y de lo que está pasando con los jueces, pero para seguir recordándote, ¿a ti qué o quién te hace meterte en política? Bueno, yo tengo que decir que yo no tenía ninguna vinculación política antes de entrar en política, ¿no? Yo recuerdo una conversación en un bar hace muchísimo tiempo que un político, y no precisamente de mi partido, me dijo que yo acabaría en política. Me sorprendió porque yo no iba a mítines, no tenía una actividad, hay gente joven que se me involucra en política, yo nunca me involucré. Pero luego me he dado cuenta que es que tenía el perfil. Yo era un profesional liberal, casado con una niña pequeñita, una persona seria, de los que se pueden considerar serios dentro de los pueblos. Tú sabes que muchas veces lo vas catalogando y dices, pues ese tiene buena pinta de político. Y los pueblos que se conoce todo el mundo. Y el primero que me tentó fue el Partido Socialista. El Partido Socialista me dijo que fueran las listas con ellos, que me liberaba, en fin, una serie de cosas que yo no entraban en mis principios. Y le dije que no. Y después José Luis Rodríguez, un alcalde que aquí era ha sido siempre un trabajador para Gibraleón, pues yo tuve la oportunidad de restaurar el convento del Vado y fue curioso, como profesional independiente, un profesional liberal, y ¿qué es lo que ocurrió? Que en la inauguración la gente me daba las gracias. Generalmente cuando tú haces una obra en la vida normal, pues tienes problemas de que, oye, el azul este está picado, no sé, te dan quejas. Aquí era lo contrario, y eso me produjo una satisfacción totalmente distinta. Digo, oye, lo público cuando sirves es reconfortante. José Luis me insistió y al final acabé entrando de concejal con José Luis y a partir de ahí pues ha sido una cuestión muy loca, podríamos decirlo así, porque se sucedió la moción, bueno, la alcaldía, la moción, la pelea de la oposición, después otra vez la alcaldía y ha sido unos años que yo entré para 4 y estuve 16 y ha sido una vida intensa en lo político. Aprendí muchas cosas. Aprendí cosas y conocí otras cosas. Aprendí cosas buenas y conocí cosas que no eran tan buenas, eran malas. Bueno, pues esto hace ya pues casi 20 años de esta historia. Cuando fuiste, sí. ¿Qué recuerdas de digamos, tus grandes obras realizadas aquí en Gibraleón cuando tú estuviste como alcalde? ¿Qué es lo que más satisfactorio fue para ti? Era, como te digo, yo estuve aquí antes de entrar en política, antes de ser concejal, ya yo me había involucrado en cuestiones de mi pueblo. Yo trabajaba en Ayamonte, me vine aquí a Gibraleón a una escuela taller y con la escuela taller hicimos proyectos de las pistas de pádel. Me tocó, por circunstancias, me tocó hacerlo a mí entero. Después de alcalde me tocó rehacer las pistas. Es muy curioso, me ha tocado 2 veces algunas cosas aquí en Gibraleón. Empezamos por ahí, pero te puedo aburrir porque prácticamente todas las obras de rehabilitación del pueblo he tenido la suerte y la posibilidad de hacerlas yo, con una vertiente muy importante, que yo era arquitecto técnico y era concejal, con lo que partía desde un conocimiento, tenía una ventaja. Un conocimiento y un cariño por la profesión que siempre le tengo. Entonces, aquí podemos ver varias, desde la capilla de la Ermita del Rocío, el convento del Vado, Biblioteca Federico García Lorca, los centros de día, que son de restauración, la capilla de San Sebastián. Hay un largo etcétera, me ha tocado ampliaciones de colegios, me ha tocado hacer calles, agua potable en barriada, me ha tocado un sinfín de obras que la verdad que yo, por donde paseo, es raro que no vea algo en lo que haya influido yo, o bien como concejal de urbanismo y responsable de las obras, o bien como alcalde directamente, guardería, o sea, ¿Y del equipo de gobierno, de tu gobierno, tienes contacto todavía con parte o con algunos de ellos? Sí, bueno. ¿Tenéis la relación? Sí, en los pueblos, tú sabes, sí, somos muy conocidos. Lo que sí es verdad que ya a nivel de política casi no. Yo cuando decidí que había que dejar la política, creo, era mi opinión, de una manera responsable, lo hice al 100%. O sea, creo que es malo que un político que se quiera ir no deje de irse, porque no deja crecer a nadie. Claro. O sea, si un pueblo está contigo y además has sido alcalde, que tienes una visión de liderazgo con un grupo de personas, si te sigues quedando, mantienes esa situación de liderazgo que es malo para la persona que quiere crecer porque tú ya no estás. Entonces yo cuando lo dejé al 100%, intento no involucrarme mucho en
bueno, mucho no, nada en política, ni por supuesto las decisiones o las organizaciones que puedan tener los responsables del partido ahora, claro. Qué bueno, qué ventaja es, Cueli, ¿verdad? Deberían ser todos los políticos como tú o como otros. Tener las espaldas cubiertas y, bueno, si dejo la política, yo soy arquitecto, yo soy médico, yo soy profesor, yo soy funcionario y vuelvo a mi puesto de trabajo. Bueno, eso te da una cierta calma, tranquilidad y libertad para decidir. Te da la ventaja de no tenerte que tragar ningún sapo, pero también tengo que decirte que se pasa mal. O sea, cuando tú estás en política, todos los focos, todos están encima tuya. Cuando tú ya no estás en política, y eso era algo que yo sabía, o sea, no me causó ninguna sorpresa. La gente ya no te miran igual y sobre todo, cuando tú intentas reincorporarte a tu actividad laboral, no te preguntan qué tal técnico eres, en mi caso. Te preguntan, oye, ¿cómo va el partido? Y te ves una vinculación que dices, yo no estoy aquí como político, ya lo dejé, estoy como técnico y como técnico tengo muchas cosas que ofrecer. Entonces, es una libertad, debería ser por ley. Oye, ¿usted qué es? La profesión que tenga cuando entra en política, se dedica usted a la política, cobra, debe de cobrar bien en la política, pero cuando salga usted sale y se vuelve a lo suyo. Claro. Creo que debería ser obligatorio. El que es maestro de escuela, pues que vuelva a dar clases, el que es médico, pues vuelva a la medicina, o sea, cada uno a donde venía. Porque si no, se intenta ocupar un espacio que no te pertenece, que lo tienes por una vinculación política que luego en la calle es falso, no es tuyo. Bueno, aquí del ayuntamiento, donde estuviste bastante tiempo, sigo preguntándome, mira que seguí ese tema de cerca, ¿no? ¿Por qué se produce el golpe de Estado en Gibraleón cuando no había motivos ninguno, ni dieron motivos la gente del PSOE por qué daban ese golpe de Estado? Siguen sin dar esa explicación. A ver, yo creo que fue un tema complejo. Veníamos de José Luis Rodríguez de mantener una mayoría absoluta a base de trabajo, pero cada vez la mayoría absoluta se iba limitando más en votos. Yo creo que al final el ejercicio del poder puede llegar a restarte votos de gente que hay que decir que no. Hay gente que le tiene que decir que no algunas veces y eso iba restando. Llegó un momento donde José Luis tuvo que irse a otros puestos en la política y había que hacer un relevo. Desde muchísimo tiempo a mí me pusieron un cartel del sustituto de José Luis. Tal es así que cuando estaba en política se metían, o sea, en los panfletos que tiraban otros grupos políticos se metían con José Luis y conmigo. No con más del grupo de los grupos. O sea, ya me decían, hay que atacar a este, que es el alcalde, y hay que atacar al que puede ser el sustituto del alcalde. Eso prácticamente se veía venir. Cuando se va José Luis, internamente se produce cada uno tenía su persona que creía que él podía hacer mejor. Y yo en la segunda legislatura quería irme. Ajá. El que se fue José Luis y me vi que digo, ahora no me puedo ir, que voy a dejar a los compañeros, ahora no puede irte una persona, no se puede ir uno y además te va otro. Entonces entre los mismos compañeros pensaron que la persona que se tenía que quedar era yo. Entre ellos, pues José Luis. Ajá. Eso no le gustó mucho, no le pareció bien a una mujer que estaba aquí de concejal y que se molestó. O sea, ya decía que le pertenecía a ella, cosa que, bueno, pues cada uno tiene sus razones, pero creo que lo importante no es que te quedes porque tú quieres o porque tú crees que te pertenece, sino con el grupo que tienes que trabajar, claro, vayan contigo. Bueno, esa situación se superó porque yo para tomar la alcaldía en 2004, todos los miembros del Partido Popular votaron, dijeron mi nombre en voz alta. O sea, eso al parecer se solventó. Pero claro, yo tenía otro perfil distinto a José Luis. José Luis tiene muchas cualidades, pero tiene también algunas cosas que tienen un carácter fuerte, cosas que puede ser bueno. Más pero conciliador, digamos, más era conciliador. una persona más tranquila, yo no entré en política viciado nervios. por partidos políticos, yo a mí me da igual, yo si tenía que ayudar a alguien, he intentado ayudar a todo el mundo mirándole a la cara, no mirando qué vota, porque aquí los pueblos saben qué vota cada uno. Entonces eso me hacía un rival para ganar las elecciones, algo más complicado. Seguía haciendo cosas, seguía proponiendo hacer más cosas en el pueblo y una vez me dijeron que entre los concejales eso decían que no tenía más remedio que hacer la moción porque si no, no iban aquí nunca a las elecciones. A partir de ahí, pues claro, lo tenían muy fácil. Esta persona que estaba cabreada, pues la tientan y yo creo que económicamente porque pues la ponen como un grupo propio en Diputación, le contratan una asesora y se lleva de asesora
fue un Muchos años. montón de tiempo. Fue una compra de voluntades totalmente muy clara, yo la veo muy clara. Y esta persona, claro, de estar 9-8, Claro. pues pasó a 9-8 ellos. Y fueron fabricando la moción a base de buscarse excusas, de meter gente por medio y de generar una situación muy mala, muy dañina en el pueblo, porque ya había una reconciliación después del tema del vertedero y eso fue otra vez otra ruptura en el pueblo, cosa que a mí quizás fuera lo que más me doliera. Si yo digo, ¿sabe que se produce esa ruptura? Yo me hubiese pensado haberme ido antes. Yo no tenía ninguna aspiración esta política. mujer de alcaldesa. Yo con tal de que no se produjera esa fractura y también por no hacer sufrir a mi familia, que sufrió muchísimo, mis padres, mis hermanas y sobre todo mi mujer. Los niños eran pequeñitos y quizás no se enteraron. Si uno de esas cosas, digo, a mí no me puede más eso que estoy diciendo, haber cogido una alcaldía que bueno, que está muy bien, hace muchas cosas, pero que el poder va y viene. Yo era consciente de eso, no merecía la pena tanto mal para algo que no fue un empecinamiento mío. Claro, lo que pasa es que ya una vez de metido ya tú no tienes... Claro, ya tendría que seguir. Una vez de estar medio el agua tienes que nada, no tiene otra. Yo recuerdo que aquí en el ayuntamiento tuvieron que sacar a Carmelo, el alcalde de Palo, que le dio al pobre una lipotimia de esa ansiedad, ¿no? de esa injusticia que estaba viendo en ese momento. Sí. Aquello fue tremendo. Y tus padres, ni te imagino lo que lo pasarían los pobres, ¿no? Muy mal, porque ya digo, yo aquí se pasó al insulto personal, a descalificaciones personales sin ninguna base, sin ningún argumento, y eso te acaba haciendo daño, no a ti, porque ya digo, tú estás ahí metido y lo entiendes como que es lo normal, pero a tu familia, a tu gente, claro que le hace daño. Que tú veas a un hijo que tú lo tienes en un pedestal, porque mi padre conmigo era, bueno, imagino que con cualquier hijo, pero mi padre, todo lo que yo hacía estaba bien. O sea, era un padre que nunca me dio una voz más alta que otra, estaba conmigo, entonces verlo sufrir. Entiendo. Y ver cómo insultan a su hijo y saber que es mentira y no poder hacer nada, una persona seria, y como digo, Guardia Civil, que ha sido una persona seria y querida aquí en el pueblo, a mí me dolió, y me duele más ahora, porque en aquel momento no me daba cuenta, pero ahora sí. Tremendo. Y bueno, y también boicotearon la televisión municipal, aquellos que fue vomitivo. Sí, bueno, fue más que a mí fue ridículo. Aquello fue, recordar aquello. Si te das cuenta, cuando en otros regímenes por ahí, cuando lo primero que haces es atacar a la televisión. Un golpe de estado y atacar a la televisión municipal. Un poco chusco. Fue una circunstancia, a mí me dio mucha vergüenza porque fuimos a dar rueda de prensa allí a Madrid. Yo estaba una vez en Génova y fui a dar rueda de prensa de eso y veía como los periodistas de televisiones nacionales se reían. Y a mí, aunque era algo que iba en teoría en favor mía, me avergonzaba porque digo, mi pueblo, esto es un error de quien lo haya cometido, un tremendo error, pero que causa un gran ridículo, pero bueno. Es tremendo. Esto lo contamos, pasó también. Esto lo contamos en debate hace ya muchos años y tenemos las imágenes, que luego la pondremos. Al final de la entrevista pondremos aquel saboteo de la televisión municipal. El Partido Socialista boicoteó la televisión municipal, en fin, para que el ayuntamiento no pudiera ofrecer a sus ciudadanos lo que estaba haciendo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Y le damos un descansito a nuestra cámara, que esto pesa unos cuantos kilos, y ahora seguimos, vamos a hablar ahora de la actualidad. Y te preguntaré aquello, ¿y no te gustaría volver a la política? Luego me dices. Lo primero, hace un año fui al señor alcalde de aquí, porque vivía en la calle, él me ofreció una casa, me cogió mis documentos, me cogió todos mis papeles, me dijo dónde estaba la casa, fuimos a verla supuestamente porque era un desahucio que él tenía pendiente o estaba esperando que le llegara. Yo me vi sin mi casa, a mí nadie me ayudó, tuve que perder un día de mi trabajo para venir a recoger mis documentos. Ahora me encuentro en la situación que hace un año que ha fallecido mi marido. No se acuerdan de que existo en el pueblo nada más a la hora de los votos, me lo ponen todo color de rosa, están intentando, yo fui, me llamaron el primer día, dije que no votaba, me dijeron que me iban a poner, que me buscaban una ayuda para ayudar de esta que se llama de alquiler. Después me dieron que mi hija podía cobrar la ley de la dependencia. Yo estoy viendo que todo es una mentira pura, porque lo que me están engañando para coger los votos, me están acosando. Me eché a llorar, me dijeron que no llorara, que me tranquilizara. Hoy me han vuelto a llamar diciendo que ya tenían una casa. Y yo le he dicho que si se han dedicado a vender votos a 50 euros y a coger firmas para supuesto una parcela para recoger animales, que para las personas como yo, que estoy con 450 euros de viudez,
No tengo ayuda nada más que la de una mía, que también tengo derecho que me den una ayudita. Yo no quiero que me regalen nada, que me ayuden a pagar el alquiler, porque como de la Cruz Roja. Y como yo sé que me han engañado una vez, me están engañando otra vez. Que están ahí en el partido este de ahí abajo, de al lado de... no sé cómo es, que yo de partido no entiendo. ¿Partido Socialista? Exactamente. Pero que tengo que votar, pero que ¿por qué no voy a votar? Porque si yo no voto, así no se soluciona nada. Y yo dije que me dejaran en paz, que yo estoy mala con depresión y no quiero votar por nadie. ¿Cuántas veces la han acosado? Pues vaya, te da allí todos los días, hoy me han vuelto a llamar y no sé hasta dónde llegará la cosa. ¿Y qué es lo que le piden? Me piden el carnet de la documentación y que si yo no voto no vamos a arreglar nunca nada, que hay que votar. ¿Y qué le han ofrecido a cambio del voto? Pues me han ofrecido de que me van a dar la paga esta de la ley de dependencia, que yo creo que yo no estoy para la ley de dependencia, estoy no capacitada para hacer mi trabajo porque tengo un trabajo de cocina y tengo problemas de hueso. Y me han dicho que me iban a arreglar la viudeta de la dependencia, la ley de la dependencia. Yo no tengo un carrito de ruedas, yo no estoy incapacitada para llegar a ese extremo y que me iban a ayudar a la paga del alquiler. Como yo sé que es mentira, porque como ya me han engañado varias veces, a la hora de los votos, cuando se acuerdan de mis problemas, pues como que no estoy dispuesta. ¿Le han ofrecido dinero? No, a mí no, pero sé que me han dicho personas que están comprando los votos 50 euros y ellos me han dicho que es mentira, yo sé que es verdad. Lo mismo que han dado papeles para una parcela para los perros, están vendiendo los votos 50 euros, pero no este año, de hace muchos años, no este año el primero, que coste. ¿Son personas diferentes del Partido Socialista las que han venido a verla? Sí, uno fue Gaviño, fue del año pasado, estas son muchachas allá abajo, una señora bajita, que ni ella me llama a mí ni yo me llamo a ella, porque una vez le dije que a mi puerta de mi nuera no se acercara porque no le íbamos a dar voto, me dijo que yo no era de aquí del pueblo y yo voy a hacer una cosa ya que estoy aquí. Soy del pueblo más que mucho que hay aquí, porque soy de la familia Los Peñates, de la calle Otero, y llevo 26 años en el pueblo y cada vez que he ido a pedir agua en el ayuntamiento, a mí no me ha dado ni un vaso, porque se acuerdan cuando llega la hora de los votos donde vivo, donde vivimos todos. Y porque son tan amables, que no me ponga nerviosa, que si quiero un colacao, que si quiero un zumito, que si quiero, no necesito nada. Estoy comiendo de la Cruz Roja, señor alcalde, porque usted no me ha dado en su vida, ni este ni el otro, nada. ¿Se siente usted acosada? Sí, mucho, y estoy mala con los nervios, y estoy sola, tengo la ayuda de mi hija, 26 años, señor alcalde, los que se han ido, los que entren y los que se quedarán, no tengo ayuda de nadie, y soy del pueblo como cualquier ciudadano. Si se acordáis de mí donde vivo, y muy amable, y coche como una marquesa, tengo 4 coches en mi casa de mis hijos, que me vaya a buscar un coche para que vote por correo, este año se vaya a comer con perdón del que tengo y lo que tengo, una mierda. Bueno, José, esto es el parque de entrada de Gibraleón, ¿no? ¿Este tiene nombre, este parque? Bueno, cuando yo era pequeñito, hace mucho tiempo... ¿Cuánto tiempo? ¿No te he preguntado por la edad? Yo soy del 68. 68. Yo hago 58 en septiembre. 7 años estás jubilado. No me lo... Yo siempre digo que la profesión mía, a mí me va a jubilar el forense. Cuando me ponga las manos y diga, ya este no puede trabajar más. El autónomo lo tiene complicado para jubilarse, le queda poco y hay que estar, todo lo que pueda aguantar el cuerpo tienes que estar trabajando. Oye, otra cosa, pero estas letras eran antes, ¿esto por qué la pintaron así de la bandera de... Hay quien dice que, bueno, yo no creo que tenga nada que ver con el tema, creo que no, porque en otro tiempo tuvo pintado otras cosas, tenía la silueta del Quijote, tenía otras cosas, o sea, creo que no hay, pero no lo sé. Hay quien dice que el libro de lo justo no está escrito, y no es cierto, sí está escrito, lo que pasa es que lo lee poca gente. Esto lo pusimos nosotros, porque creo que era la entrada al pueblo, no teníamos una entrada distinta donde ponerlo, que esto que ahí siempre se pone en la misma entrada, esto está ya un poco más en el interior, pero una forma de darle una calidad a la entrada, que prácticamente la entrada al centro es esta, y para mi gusto no tenía nada que ver, esto eran letras blancas, por la noche estaba iluminado, con unos focos, la terminación no era esta, y bueno, y se ha convertido en... que parece que se hace algo distinto si pintas de otro color lo que ya ha hecho otro, pero no has hecho nada distinto, lo que ha hecho es gastarte el dinero en una lata de pintura. Yo le voy a dar una recomendación a la alcaldesa, sin actitud, por favor, señora Lourdes, esto pintado un colorcito, un blanco roto, con unos foquitos aquí, bueno, la parte exterior y por dentro. Sí, los tenía por aquí, mira, los tiene ahí. Los foquitos. Pero son focos direccionales.
unos Sí, foquitos sí. aquí que apunten hacia arriba y tenía- quedaría esto precioso. por la noche quedaba bien cuando funcionaba y cuando estaba, pero bueno, ya digo, la persona que está creo que intenta hacer lo mejor posible. Es posible que con distinto criterio yo vea que es un error, pero bueno, yo ya pasé de esta situación, ya no es mi responsabilidad. Muy bien, ¿qué te iba a decir, Cueli? ¿Cómo estás viviendo volver a política, que no se te lo dejé antes ahí entrever? Si te dice alguien, bueno, ¿por qué no vuelves a la política en calidad de, no sé, parlamentario andaluz, senador? No, primero creo que es por mí, o sea, yo creo que la política hay que estar un tiempo, también depende de las personas. O sea, yo soy una persona que donde estoy me involucro, intento hacerlo y le pongo todo mi alma en hacer las cosas bien. ¿Qué ocurre? Que yo volver otra vez como estaba, que era 24 horas al día, 7 días a la semana, es difícil. No porque ni se lo merece mi familia, ni creo que tampoco me lo merezca yo. O sea, yo tengo una calidad de vida que no tenía antes. Entonces la política, primero porque yo no tengo ninguna voluntad, ni tengo ningún interés, y segundo porque para estar en política yo creo que se necesita muchas veces, y yo no podría ser de otra manera, de que tu partido te quisiera, y yo creo que ya en mi etapa en el partido creo que soy una persona que ya amortizaron. Creo que se desperdició una persona muy válida, que tenía, considero. bueno, Sí, yo sí lo considero, que podrías haber llegado bastante yo lejos creo que en la política. las características mías no eran malas. Aprendí a base de palos, pero aprendí. Y no era. Yo creo que tenía algunas cualidades que eran buenas. Si han estimado que no puedo aportar nada, oye, pues con todo mi respeto no tengo ningún problema. Estoy bien como estoy. Pero tiene capacidad de sobra para haber sido un Bueno. buen diputado, un buen senador, vamos, no tengo la menor duda. Bueno. Pero sigue en la política, está fuera de la política como participante dentro de ella, pero exteriormente sí que está siguiendo los acontecimientos, ¿verdad? Sí, bueno, nadie puede estar ajeno a la situación política de España hoy en día, aunque el más apolítico del mundo escucha noticias, aunque no quiera, escucha noticias, lee prensa, está en redes, entonces la situación la tiene que seguir todo el mundo, y a mí me parece muy preocupante. O sea, yo creo que lo comentaba antes, hay instituciones que están siendo manoseadas, que me parece que es un error. Eso debería estar blindado en la Constitución, de que fueran totalmente independientes algunos estamentos y algunas instituciones. Lo que digo, policía, la Guardia Civil, todo el tema judicial, incluso el CIS, o sea, son organismos que tienen que estar al servicio de todos, no al servicio de un partido, Que Sánchez sea el que sea. ha colonizado, el PSOE ha colonizado Todo. todas las instituciones, todas, absolutamente todas. Todo, y eso es malo. Yo creo que eso es dañino para la propia sociedad española. Entonces, yo eso no me lo imagino, yo creo que en otros países no van así. Aquí tenemos todavía la lucha caínita que tuvimos en la guerra civil, que sigue. Hay algunos que se empeñan en abrir heridas y en crear muros, y creo que eso como país nos daña. Mira que España es un país, bueno, yo diría que el mejor del mundo, pero nos empeñamos en que no crezca lo que debe porque estamos empecinados todos en hacernos daño al vecino de enfrente. No en crecer como país, no es todo a uno. Yo veo otros países que han generado guerras mundiales y que en un cuarto de siglo, o sea, han vuelto a ser la primera potencia mundial, porque creo que allí no tienen esa lucha caínita. Y mira que allí también allí la situación fue también delicada. Lo de aquí de España es... Pero eso estaba enterrado ya. Aquí el impresentable y presunto corrupto y presunto delincuente Zapatero fue el que abrió esas heridas. Eso con Felipe González la sociedad no estaba partida como está ahora en dos, ¿eh? Es mi punto de vista. Yo del tema de guerra civil, no, creo que porque además a mí, yo no conocí, a mí cuando me hablan de Franco, yo tenía 7 años cuando murió Franco, o sea, tampoco tengo conocimiento de, evidentemente, la democracia, el régimen es el mejor, evidentemente, y yo no añoro ningún régimen que no sea el democrático, evidentemente, pero sí es verdad que cuando una parte quiere recordar lo que pasó, la otra debería recordar por qué se empezó. Y eso prácticamente nadie lo hace. O sea, cuando un partido dice que tiene muchos años de historia, quizá habría que coger y analizar en esa historia qué ha sucedido, qué es lo que hizo ese partido que sí existía en el periodo previo a la guerra y qué situación se daba ahí. Porque es bueno, es historia. Y a partir de ahí, intentar curar todas las heridas que hubiera y mirar hacia adelante. El pasado hay que recuperarlo
para darle dignidad a todo el mundo, pero punto, no para seguir enfrentándonos. O sea, que hacemos muy poco en favor de las personas que padecieron una guerra civil. Creo que si lo superamos y avanzamos, creo que es lo mejor que se puede hacer por la memoria histórica. Bueno, vamos a buscar un poquito de sombrita, ¿no? Sí, el calorcillo empieza a apretar. Carlos, que está siguiendo esa presunta organización que se creó tras los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, y aparece Leire, aparece Cerdán para intentar sobornar a jueces, políticos, empresarios. Yo no pensaba que el PSOE iba a llegar al momento al que ha llegado, con esa trama. Así que a ver cómo queda todo eso. Es que está todavía, yo creo que todavía no se sabe casi nada de lo que, todos los días salen noticias, pero lo que sí está claro es que había una organización que no era una que pasaba por ahí, que se quiso hacerla importante. Hay reuniones, hay tal, que te dicen que ahí no había una sola persona, no había una mujer con un empresario que estaban idos, que por el motivo que sea querían destapar algo. No, había una organización detrás que le dejaba sede, le daba apoyo económico. Eso tiene un nombre, pero eso lo tiene que decidir la justicia, y yo creo que cuando salga todo lo que tenga que salir, indicios y pruebas, deberá de pagar la penitencia que otros partidos han pagado cuando se ha demostrado que había corrupción en el Partido Popular. Ha tenido que asumir sus responsabilidades políticas, y ahora pues le toca a otro. Oye, pues con la misma naturalidad hay que asumir esas responsabilidades, no hace falta aferrarse al poder. El poder vale mientras que lo ejerce para hacer cosas, pero mantenerte en el poder por el simple hecho de mantenerte en el poder, yo creo que eso es dañino para toda la sociedad. ¿Y tú por qué crees, Sánchez, un hombre que no puede salir a la calle, que no puede legislar, que no puede gobernar, por qué sigue empecinado en mantenerse y no convocar elecciones? Yo nada más que le veo dos posibles motivos. Uno, porque no pueda, porque esté tan involucrado que no pueda. Y otra, porque esté totalmente cegado por una situación que no es capaz de ver la realidad. Porque no es tan malo darle voz a la ciudadanía. Oye, si la situación está como está, si tu partido está como está, si tienes a cargo de tu partido en prisión, que han estado contigo codo con codo, si han ido contigo en un coche, tampoco sabemos qué coche era, a recorrerte España, y erais 4 y 3 están en la cárcel. Yo creo que llega un momento y dice, bueno, me voy a plantar, voy a darle la voz a mis ciudadanos, a mis conciudadanos, y a ver qué deciden. Si quiere que siga yo, seguiré, y si dice que siga otro, porque siga otro. Es lo más lógico en una situación como la de ahora, que no es normal. No es normal. Todos los estamentos que están toqueteados y en los juzgados, no es normal que se siga en esta situación. Pero ya te digo, esa es una opinión de alguien que está fuera de la política y lo está viendo desde lejos. ¿Tú crees que hay la esperanza de los que queremos también elecciones cuanto antes y que el pueblo vote, a quien tenga que votar? Dicen, bueno, Sánchez va a caer porque posiblemente sea imputado, o Sánchez va a caer porque los socios van a decir, basta ya, apoyamos una moción de censura de Feijóo y que convoque elecciones automáticamente. ¿Por los socios podría caer Sánchez o yo no lo crees? Yo creo que no. No, pero por una razón egoísta. O sea, ni el PNV ni el señor fugado de la justicia le interesa cambiar de gobierno. O sea, si este gobierno le va a dar más, o pueden conseguir más, y otro tipo de gobierno, lo que haría sería, creo que lo haría, y si no se equivocaría, tratar a todos los españoles por igual. O sea, no puede ser que un catalán sea tratado distinto porque tenga un resultado su partido independentista mejor o sea decisivo. Como no va a conseguir otra cosa, creo, o no va a conseguir tanto, con el Partido Popular no le interesa. O sea, a ellos no les interesa que haya elecciones y que cambie el gobierno, porque creo que pierden poder. O sea, que yo lo veo muy difícil yo lo veo muy difícil. Quizás se pueda dar una situación, que es que cuando se acerquen mucho más las elecciones, meses antes, podrían romper, ahora nos interesa. Total, ya en mes y medio ya no conseguimos nada, y por lo menos nos desmarcamos de esta situación que tiene. Pero no, es absurdo, o sea, es absurdo, ya como unas elecciones, por aguantar un mes más, 2 meses más, es absurdo convocar una moción de censura con unos independentistas que te van a pedir peaje. O sea, yo creo que por ahí no. La otra opción es que vea algún... que se crea lo que dice Tesano y diga, coño, si voy a sacar más... perdón. Si lo creyese, si voy a sacar convocaba más diputados, elecciones, claro. mañana mismo. Y bueno, fijo, yo siempre, bueno, evidentemente creo que lo sabe hasta un niño de 5 años,
que Feijóo va a ser el próximo presidente del gobierno, sea dentro de 4 meses, de 5 o de 1 año y medio. Lo va a tener complicado. Hemos hablado anteriormente de cómo el PSOE ha colonizado las instituciones. No va a ser fácil, ¿no?, sacar todos esos caballos de Troya que van a quedar dentro de las instituciones. Es muy complicado, y eso en política sí lo he vivido. O sea, hay partidos a los que se les exige para aprobar un examen un 9, y hay otros partidos que con un 3 están contentos. Es muy difícil la vara de medir, entonces a Feijóo se le va a pedir muchas cosas que ahora no se están pidiendo. O sea, con la situación que hay, yo no veo sindicatos precisamente volcados en contra del gobierno. O sea, en el momento que cambie el gobierno, va a ser un acoso diario. Al minuto uno van a salir a la calle. Y la sociedad, los mismos que ahora se callan, luego va a ser a reventar al partido gobierno. Entonces, claro que lo va a tener complicado. Pero yo creo que para eso también eso también se sabe. O sea, el que es torero sabe que el toro no va a ir a que lo acaricie, va a intentar cogerte. O sea, que eso el PP lo saben, y Feijóo, que yo coincido algunas veces, creo que es una persona sensata y que sabe que se va a tener que enfrentar a eso. ¿Podría ser Feijóo mejor presidente que candidato? Fíjate, es que es muy difícil hacer desde la oposición, o que te valoren desde la oposición, distinto a que te valoren desde el gobierno. Feijóo, cuando estaba en la Junta de Galicia, era un político muy respetado, y además porque estaba desde el poder. Cuando pasa a la oposición te faltan medios, no tienes el mismo recurso, no llegas tanto, siempre dices una verdad o dices tu opinión y te saltan los medios que no son afines del gobierno, te saltan 27 diciéndote lo contrario. Es muy difícil hacer oposición. Hay gente que dice, es que no hace, es que tampoco tiene herramientas como para hacer más cosas. Pero creo que como gobernante lo demostró en Galicia. O sea, la mayoría absoluta de Feijóo en Galicia fue por gestión y fue por saber hacer. Y yo creo que a nivel nacional lo haría muy bien. Creo que mejor que lo que está, pero claro, ahí sí se me queda un poquito de mi estancia en la política y estar con el PP. Yo creo que sí, que eso será así. Y espero que así sea. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que está negociando Juanma Moreno con Vox. Recomiéndale a Juanma qué es lo que le tiene que dar a Vox y qué es lo que no tiene que darle. Bueno, mira, yo no soy de y además Juanma tampoco, porque, verás, no llego ahí. Yo goberné los últimos 4 años sin tener mayoría absoluta. Y tuve que gobernar, entiéndaseme la palabra, convenciendo a 2 concejales de Izquierda Unida. Cuando digo convenciendo es demostrándole que las cosas que había que hacerlas porque no había otro remedio, e intentando ver con ellos, y muchas veces con muchos puntos de encuentro, porque cuando miras tú por el bien de un pueblo, ahí yo creo que no hay siglas, en los pueblos no hay siglas, pero yo no tenía una mayoría absoluta, yo no tenía un pacto de gobierno, ellos no estaban en el gobierno, yo no tenía un acuerdo de legislatura. Simplemente lo que me dieron es, tú gobierna, lo que yo crea que te tengo que votar en contra, te lo voto en contra, y lo que crea que te tengo que votar a favor, te lo voto a favor. Ajá, claro. Y estuve 4 años. Y se consiguieron muchísimas cosas. Además, creo que valoraron más mi trabajo esos 2 concejales de Izquierda Unida, por la forma en la que se desarrolló y la forma de dar explicaciones. Claro. Valoraron mucho más el trabajo de esas personas que miembros de mi partido. Joder. Es algo curioso, ¿no? Y además mantengo una buena relación, porque creo que ellos, con su ideología, pues defendían cuestiones que algunas yo las veía normal y otras pensaba que era un error. Pero dialogando se llega a acuerdos. No te tienes por qué plegar a exigencias, sino simplemente poner sobre la mesa. Hay que tomar decisiones. Y si yo quiero café y tú Coca-Cola, es cuestión de ponernos de acuerdo y decir, oye, pues cada uno que tome lo que quiera. No de pelearse porque estamos pidiendo cosas distintas. Y aparte de eso, Juanma tiene el respaldo en votos. No es como para que Vox le han faltado 2. quiera. Le han faltado 2 solamente. No es como para que Vox quiera imponer una mayoría que no tiene. Bueno, Coli, después de esta entrevista te van a llamar, acuérdate del Partido Popular, y te van a proponer volver a la política. Acuérdate. Bueno, ya me lo dirás, oye Paco, lo dijiste en la entrevista que te van a proponer algo. No, mantengo, verá, no se trata de... es curioso, a mí me llamaban... Después de las andaluzas, cuando el primer gobierno de Juanma, me llamaba gente del PSOE y me daban cargo. Oye, Coli, tú vas a venir aquí, ¿no? No. Sí. Hombre, un tío que es arquitecto, es aparejador.
que tiene la trayectoria tuya, tú eres un tío, vamos, que seguro. No. Me llaman de otro sitio. Oye, Colín, me han dicho que tú vienes aquí también. Digo, no, digo, ya son 2 sitios, no. ¿Cómo que no? Pues seguro que sí, gente de mi partido. Hombre, el partido contará contigo. Hombre, es que si no cuentas con perfiles como el tuyo, ¿con quién va a contar? Pues bueno, yo tiro por mi camino y el partido tira por el suyo, cosas que me parece totalmente perfecto. Y además los que están, pues también los conozco y no es cuestión de egoístamente decir quiero que tenga uno para ponerme yo, porque tampoco tengo ningún interés. ¿Qué te iba a decir? Que las elecciones municipales son, bueno, ya mismo, en un añito, 27 de mayo del 27. Que va a haber cambio de gobierno aquí, yo no sé si será Paqui Rosa la candidata. No lo sé. No sabes, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto estoy un poco desconectado, que no ni pregunto, porque no lo sé quién será el candidato o candidata aquí. Lo que sí sé es que en las últimas autonómicas aquí ganó el PP. Sí. Eso, aquí es muy difícil que el PP gane en autonómicas, siempre ha sido muy difícil. Y ha ganado, pero en muy contadas ocasiones. Eso significa que el votante no tiene ningún pudor en coger la papeleta del PP. Si eso pasa en una elección autonómica, ¿por qué no puede pasar en las municipales? Ahora lo que sí sé es que las elecciones aquí hay que trabajarlas mucho, estar muy con la gente. Yo he tenido la suerte de ganar y perder. Yo sé cómo se gana y sé cómo se pierde. Y para ganarte tienes que estar todo el día en la calle, tienes un trabajo aquí una dedicación muy constante y poniendo propuestas, como podemos estar hablando nosotros aquí, hablar con un vecino, pues yo creo que esto se podría mejorar de esta manera, dando propuestas. La disputa por la disputa tampoco consigue votos, lo que consigue es que yo sea capaz de convencerte de que lo puedo hacer bien. Entonces es complicado y también sé cómo se pierde. Cuando tú estás en un ayuntamiento, volcado en el ayuntamiento y no puedes salir, o sea, cuando a las 5 de la tarde todavía estaba atendiendo a gente sin almorzar, eso te quita de la calle. Y el que va al ayuntamiento a pedir un favor, a lo menos de 10 puede hacer un favor. Resulta que puede tener un posible votante y 9 personas que los has cabreado. Eso te quita posibilidades de recuperar la alcaldía. Y es más difícil. Por eso digo que puede ser, pero todo depende de lo que se haga. Es la forma legal que dice Cueli de ganar unas elecciones, después otra forma ilegal, que luego vamos a poner el vídeo que pusimos hace unos 20 años del Partido Socialista pagando 50 euros por votar. Esto no me lo estoy inventando, esto lo van a escuchar luego al final de la entrevista. 50 euros ofrecía el Partido Socialista a los habitantes de Gibraleón por votarle. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Si andamos un poquito más, podemos... porque ya, si estamos cerca de terminar la entrevista y lo terminamos en un sitio, para mí es especial. A ver. Y lo vas a entender cuando lleguemos. A ver, ¿la Casa Cuartel? ¿La Casa Cuartel? Es que tiene una fachada bonita y creo que no es mala terminación. Pues ahí vamos a terminar. Mira, aquí también vamos a pasar por un homenaje muy discreto. Si lo ves, ahí lo que hay es un olivo y una piedra con unas letras. Pero esa se puso estando yo en la alcaldía porque me parecía... Ahora vamos a leer. Me parecía justo, me parecía de justicia reconocer a aquellas personas que dieron su vida por nuestra democracia. Nuestra admiración por la Guardia Civil, el cuerpo más valorado de todo el país, sí, junto con el Ejército también. Pero yo, dentro de ese escalafón de prioridades particulares, yo me quedo con la Guardia Civil y luego me voy al Ejército. Y... bueno, vamos a leer esto, ahora te voy a preguntar también un poquito por a ver que tus hijos han crecido y cómo los has educado y tal. Ahora vamos. Bueno, el pueblo de Gibraleón en memoria de las víctimas del terrorismo. Esto me viene a recordar otra vez y me indigno cuando el Partido Socialista se mantiene en el gobierno gracias a los votos de sangre de Bildu. Eso ya me pone de los nervios. Que ahora parece que no han hecho nada. Sí, y está mandando tiro en la nuca hasta hace 3 días. Y eso es mucho más reciente que otros acontecimientos. El tema no era esto, era poner un elemento vivo, que además que era un olivo centenario y que sí, vamos, creció, ya está afianzado. Esperemos que... Pero un rinconcito, aquí estuvo la hermana Miguel Ángel Blanco, ha estado también... Marimar Blanco. Ha estado también, aquí hay un policía nacional que asesinó a ETA y que está enterrado aquí en Gibraleón, y su señora fue la que inauguró pues un poco descubrió la fecha está casi borrada, 2004. 2004, sí, que está aquí. Sí. 2004, qué bonito.
¿Esta es la casa cuartel? No. Ah, bueno, vamos ahora por la aquí, vamos a ver. ya es un minuto, en un Es minuto estamos. lo que quiero reflejar, porque estoy acordando de esto y estamos hablando de la corrupción del Partido Socialista con 40 imputados y 9 causas abiertas, que es muy grave, ¿no? Evidentemente. Para mí lo más grave que ha hecho este partido, que ha hecho Sánchez, ha sido plegarse a los proetarras de Bildu, que mataron a casi 1000 españoles, la mayoría de ellos con tiros en la nuca y con bombas, incluso niños. Y eso quizás ha sido lo más grave que ha podido hacer un partido político en España, plegarse a los proetarras. Bueno, y ahí yo creo que al final sí vemos ya la casa cuartel. Esto, y creo que son de las cosas que te marcan. Este era el patio de mi casa. Este era un jardín que había aquí, que tenía, yo lo recuerdo perfectamente, tenía un vallado, pero tenía un peto y había unas viguetas en medio, te colabas perfectamente. Entonces, claro, yo salía corriendo, recuerdo esto que no estaba asfaltado, de tierra. Sí, bueno, hace muchísimos años, y recuerdo salir corriendo, y ya digo, era el patio de mi casa. Este edificio, el cuartel, es propiedad municipal. Pues lo entregó. No. Lo entregó Lo compró el ayuntamiento a los herederos del propietario original. Y se compró estando de alcalde José Luis y yo de concejal de urbanismo. Y recuerdo también aquello porque era una cosa extraña, ¿no?, de participar en la compra para todo el pueblo de lo que yo me parecía en la casa donde tú te habías criado. Enorme, claro. Y fue una, yo creo que diría buena adquisición la que se hizo, porque es todo, el cuartel llega desde casi enorme, es desde aquí claro, y da al recinto ferial. Ya hay parte que se ha demolido. Yo creo que ya aquí de frente tampoco creo que debamos de grabar por no vaya a ser que nos llamen la atención por estar grabando la fachada de la Guardia Civil, ¿no? Sí. Bueno, está cerrado ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, ya los cuarteles no es lo mismo que antes. No, para nada. Esto tenía una vida, todos los pabellones estaban ocupados. Estos son las que están muy deteriorados, excepto algunos, que yo creo que vivirá todavía alguien. Pero todo esto eran estancias de las viviendas que había aquí. Todo esto estaba lleno de gente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Que los niños han crecido desde que eres alcalde? Sí. ¿Cómo has criado a tus hijos? ¿Con la misma disciplina que tus padres? ¿Y la misma educación que te dieron a ti? Yo creo que como cualquier padre intenta darle a sus hijos lo mejor. Hay algo de lo que quizás me haya tenido alguna falta, que no es dedicarle a mi familia lo que se merecían, pero para eso tenía una mujer que se ha empeñado en estar encima de ello, que su actividad laboral la paró para criar a sus dos hijos. Se ha volcado con ella, que es mi mujer, y a la que si yo no llega a ser por el apoyo fundamentalmente de ella, yo no hubiese hecho nada de lo que hemos estado hablando. Porque cuando en tu casa te apoyan y hagas lo que hagas, te apoyan y van contigo, yo creo que hay que valorarlo. Y mi mujer está muy volcada con los niños. Y yo presumo mucho de mis dos hijos, de mi hija Laura y de mi hijo José Ramón, que son dos fenómenos. Yo como padre, muy orgulloso de los dos, aunque me llevo todo el día encima. No es bronca, no. Sino manteniendo la atención. Exigiéndole. Sí, manteniendo la atención. Que yo creo que es bueno. ¿Ellos están trabajando ahora mismo? Sí, Laura sí, el niño está estudiando, está terminando ADE. Y Laura terminó, ella está trabajando bien, muy tranquila, hizo ingeniería de la salud y ella está muy bien. Las mujeres dicen que no hacen ingeniería, yo en mi casa no he dicho nunca que hiciera ingeniería, tengo una ingeniera que además está bastante bien y muy contento con los dos. Creo que la familia... yo qué voy a decir. Es el eje básico de tu vida, ¿no? Sí. Lo más importante. Es por lo que todo el mundo debería ser. Es lo que te hace levantarte, irte a trabajar fuera, porque yo no trabajo aquí en la provincia de Huelva, hago cosas en Sevilla y hago cosas en la costa de Málaga. Y es lo que te hace levantarte. Para mí yo necesito muy poco, pero para darle todas las oportunidades que pueda es el único fin que tenemos, tanto yo como mi mujer. El que se vaya a construir o no próximamente en España, dicen que los arquitectos son los que pueden decir, bueno, en 10 años vamos a crecer, ¿se va a construir en España o no? ¿Tú percibes que esas viviendas que se necesitan, por ejemplo, están proyectos? Mira, vamos a no salirnos de aquí y de gestión que hicimos. Aquí en Gibraleón había una empresa municipal de la vivienda que se creó, quizás fuera en el año 99, pocos meses antes de yo ser concejal con José Luis. Y se hicieron más de 300 viviendas sociales. Cuando digo sociales, es que los que adquirieron esas viviendas en muchos casos eran personas que con pocos recursos económicos
pero que tuvieron una vivienda muy digna que está justo aquí detrás. O sea, tiene el centro de salud al lado, tiene colegio al lado, tiene mercado, o sea, que no es una zona deprimida. Se llama Biodiel, hicimos 300 viviendas. Está muy bien. Cuando la sociedad ve que no hay viviendas sociales, lo que no puede hacer es permitir que ocupen viviendas de otra gente. La administración es la que tiene que solucionar esos problemas de vivienda. Y lo tiene fácil, lo tiene muy fácil. Y no se trata de especular con el terreno, se trata de que si alguien tiene que especular con el terreno, que sea el propio Estado, comunidad autónoma, que generen terreno para hacer esas viviendas que hacen falta. Y apostar por la vivienda, pero apostar no hablando de miles de millones de millones de viviendas sin hacer nada. Tiene que ser una apuesta real, porque una vivienda tiene un proceso. Aquí teníamos una sistemática que era empezar una obra, encargar un nuevo proyecto y preparar un suelo para la siguiente. Entonces esa cadena llegó un momento que también se rompió. Llegó un momento que se rompió y tuvo que desaparecer. Pero si la apuesta es firme por la vivienda, la administración tiene todos los medios para ponerle fin o por lo menos mitigar eso. Y luego ya vendrá el privado también a ofrecer sus productos. O sea, que no es copar un mercado y hacerle daño al privado, sino es darle vivienda al que no accede al mercado privado. Porque el problema es el encarecimiento del suelo, ¿no? Si el suelo lo ofrece un ayuntamiento o un terreno de la comunidad, eso baja el precio de la vivienda. Porque esa es una de las claves, ¿no? El suelo es parte. El suelo es parte porque cuando tú tienes un suelo bruto, por decirlo así, además de perder, se tiene que organizar las viales, secciones de suelo, reservas para dotaciones, escolar, deportivas, zonas verdes, y se va quedando cada vez menos. Entonces, el privado lo que intenta, bueno, y hay un 10% de suelo que se lo tiene que ceder a la administración. Pero claro, todo eso es cuando tú de una bolsa de suelo grande se va quedando cada vez menos y la administración coge un 10. Ya. Pero si es la misma administración el que promueve ese suelo, exacto, ahí voy, tiene mucha más ventaja. Y no sé si especula alguien, que en teoría no hay especulación, lo hace la propia administración y puede ofrecer ventaja porque esta empresa no tenía beneficios, no había cargos directivos que cobraran un dineral, o sea que todo iba volcado a ofrecer una vivienda muy barata. Eso se puede hacer, aquí se hizo. Sí, se hizo aquí en un pueblecito de 13.000 habitantes, a lo largo de otras administraciones creo que lo pueden hacer perfectamente. Muy bien. Bueno, Willy, ¿alguna cosita más que quieras añadir? Es un placer encontrarte, yo darte las gracias, te voy a decir, porque cuando yo alguna gente me ha llamado, oye, una entrevista, y siempre he dicho que no, porque estuve mucho tiempo con los focos encima, hubo un tiempo que era rueda de prensa diaria, o casi diaria, era una exposición pública de la que también llegué a cansarme. Pero dice que de bien nacido se ha agradecido, ¿no? Y yo, a mí, el tratamiento que tú me has dado siempre personal y de cobertura ha sido impagable. No, es que nunca pagué nada. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? Que yo cuando me llamaste no te podía decir que no a una entrevista porque te debo, pues bueno, con un pequeño gesto, creo que no todo lo que tú me ofreciste, pero por lo menos algo, y espero que así lo tomes, porque no se van a repetir muchas más entrevistas y está en el foco público. Me da ya un poco de vergüenza. El que pagué fui yo, que me cerró la Junta de Andalucía, la emisora, por llevar a la gente del PP allí. Pues fíjate cómo son. Fíjate lo que hicieron. Fíjate cómo son. Me presentaron la emisora. La política da cuando el que la toma. Sí. Date cuenta, yo goberné casi todo el tiempo con todo en contra. Yo ahora cuando veo que tenemos diputación, que tenemos la Junta. Eso parece impensable cuando hacíamos los debates, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo creo que eso no iba a llegar nunca. Digo, el PP nunca, yo decía, el PP nunca va a gobernar la Junta de Andalucía. Yo pensaba que no llegaba nunca. Lo dije cuando Arena ganó las elecciones, Arena ganó las elecciones, digo, si no ha gobernado, ahora el PP no va a gobernar nunca la Junta, pero mira, llegó. La verdad que Juanma tuvo un poco de suerte en la primera legislatura, pero después la ha hecho bien, Vox, o sea, después es mérito de él, no es que se hayan conjurado, se hayan alineado las estrellas, no, después es mérito de Juanma, que yo creo que es un político muy sereno, sensato, con acierto y un fallo como todo el mundo, pero que creo que está haciendo una gestión muy importante y que irá a más. Es que lo que teníamos de atraso no se va a recuperar en 2 días. Evidente.
y necesita un rodaje y un establecimiento de unas estructuras que no lo haces tú de la noche a la mañana. Y 8 años con el gobierno del Partido Popular y ni un solo hecho de corrupción, ningún solo caso de corrupción cuando veníamos de una Junta de Andalucía con 2 expresidentes de la Junta condenados, uno a la cárcel y otro inhabilitado 9 años, consejero de la Junta en prisión. Claro, evidentemente menos mal que el pueblo andaluz ha despertado y ha dicho, bueno, ya basta. Y la corrupción pues nos mató. Esperemos que nuestra tierra prospere y sea cada vez mejor, que lo va consiguiendo, pero esperemos que seamos cada vez mejores en esta Andalucía, que yo creo que tiene mucho... Si digo que España es el mejor país del mundo, yo digo que Andalucía es la mejor región de España. Y ya va el rinconcito nuestro para que vamos a contar. Ahora nos tomamos una cervecita. Muchas gracias por todo, Paco. Muchísimas gracias. José Ramón Gómez Cueli, una buena persona. Tal vez con la frase de encabezamiento sería suficiente para definir lo que pienso de Cueli. Si tuviera que describirle con una sola palabra, sería el eje básico por el que gira una persona incondicional. Es de esas personas que iluminan cualquier espacio y hacen que el mundo sea un lugar mucho más amable. Nunca busca reconocimiento, simplemente actúa desde el corazón. Es el tipo de persona que siempre está, sin importar las circunstancias. Recuerdo que, en su paso por la política, no solo demostró valor y empatía, sino que enseñó el verdadero significado de la generosidad. La política pudo perder el que habría sido un gran diputado o senador, pero su familia ganó que un buen marido y un gran padre estuviera más horas en el hogar. Para mí fue un gran honor el reencuentro con Cueli, un gran tipo. Que yo no me podía, cuando me llamaste no te podía decir que no a una entrevista porque te debo, pues bueno, con un pequeño gesto, creo que no todo lo que tú me ofreciste, pero por lo menos algo, y espero que así lo tomes, porque no se van a repetir muchas más entrevistas y está en el foco público. Me da ya un poco de vergüenza. El que pagué fui yo, que me cerró la Junta de Andalucía, la emisora, por llevar a la gente del PP allí. Fíjate cómo son. Fíjate lo que hicieron. Fíjate cómo son. Me presentaron la emisora. La política da mucho, cuando el que la toma. Date cuenta, yo gobernaba casi todo el tiempo con todo en contra.